¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Geomundo. Los saludamos Pablo Pejovés y Jorge Antonio Chávez. Vamos a hablar de diversos temas. Entre ellos está Venezuela, Nicaragua y también el escándalo de Boris Johnson, ¿no? Y vamos a hablar también sobre el naufragio de un barco con más de 79 migrantes en las costas de Grecia. Muy bien, vamos a ir con nosotros directo con el tema de Venezuela. El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Pedro Calzadillo, así como varios de los rectores y suplentes de ese organismo afines al gobierno de Nicolás Maduro, anunciaron su renuncia. El CNE informó la víspera que celebraría una sesión para discutir la dimisión de sus autoridades sin especificar motivos. Exintegrantes del Poder Electoral habían descartado la asistencia técnica requerida por la oposición política para el proceso de primarias previstas para octubre. Por otro lado, se concretó la firma de un memorándum de entendimiento para la instalación de una oficina de cooperación técnica de la Corte Penal Internacional en Venezuela. El fiscal general venezolano Tarek William Saab aseguró que esta oficina tendrá un carácter técnico de formación y cooperación. Para los expertos en derechos humanos, es un paso positivo para el seguimiento de las denuncias de abusos cometidos por el régimen de Maduro. Muy bien, y para poder hablar del tema, Jorge, vamos a saludar a Luis Fernando Núñez. Él es politólogo e internacionalista a propósito de lo que está sucediendo en Venezuela, con el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Así como la renuncia pues, de varios rectores y suplentes de este organismo. Muy buenas tardes. Hola, Paola. Hola, Jorge. Bueno, su opinión y cómo ve cómo se está llevando pues, el sistema electoral en Venezuela. Vamos a ver si para la gente que nos está viendo y escuchando, yo puedo explicar un poco el contexto, las reglas de juego. En el Jurado Nacional de Elecciones de Venezuela, que equivale al Consejo Nacional Electoral, tenemos 30 magistrados, 15 principales y 15 suplentes. Esos 30 magistrados decidieron ayer 28 de ellos renunciar. Evidentemente, esa orden viene de Nicolás Maduro, porque se acerca el periodo electoral presidencial venezolano el año que viene, sin fecha todavía, porque este es uno de los países donde la dictadura decide cuál es la fecha. Sabemos que la juramentación del nuevo presidente o presidenta sería el 10 de enero del 2025, pero no sabemos en qué momento te vamos a tener la elección durante el año 2024. Ahora, hay dos de los 30 magistrados que son de la oposición, que están ahí puestos un poco como adorno, como para decir, miren, aquí hay democracia. Estos no han renunciado. Y al renunciar los magistrados del oficialismo, inmediatamente la Asamblea Nacional, y que equivalería a nuestro Congreso acá, pone un punto de agenda nombrar el comité de postulaciones, o sea, quiénes van a ser los congresistas venezolanos que van a servir de filtro para nombrar a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral. Esta elección se hizo hoy. Y qué casualidad, Jorge, Paola. 11 miembros para el comité de postulaciones, 9 pertenecen al partido de gobierno, encabezando la primera dama, que también es diputada. Así que ya podrán ustedes imaginar qué va a salir del comité de postulaciones y quiénes van a ser los magistrados que van a dirigir las elecciones del 2024. Un detalle antes que usted me pregunte otra cosa. Las primarias de la oposición van a ser en octubre de este año, o sea, se va a ver un grupo de oposición que se van a reunir en primarias de octubre para decidir quién va a ser su candidato. Hasta que no juramenten los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral, los ahora renunciantes van a dirigir este proceso. Adelante. Luis Fernando, en el año 2021 la Corte Penal Internacional
comienza a abrir una indagación sobre la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela desde el año 2017. Y recientemente Karim Khan de la Corte Penal Internacional visitó Venezuela y acordó con el gobierno de Maduro abrir una oficina de cooperación técnica. ¿Qué crees que está detrás de la decisión del gobierno de Maduro de aceptar la presencia de la Corte Penal Internacional a través de una oficina en Venezuela? Muy interesante tu pregunta, Jorge. Claro, si se acerca un proceso electoral, que el proceso aparezca, entre comillas, muy democrático, todas las exigencias que vienen del Frente Internacional las van a aceptar. El hecho es que una cosa es que la Corte Penal Internacional instale una oficina en Venezuela y lo otro es que se le abran todas las puertas para ver qué va a hacer con ese poder. Recuerda una cosa, Jorge. Cuando yo vine al Perú en el año 2000 como jefe de la misión de observación del Centro Carter, a mí se me abrieron todas las puertas. Pero cuando yo a las Fuerzas Armadas les preguntaba sobre ciertos elementos de involucramiento de las Fuerzas Armadas en la tercera reelección de Alberto Fujimori, ahí se me cerraban las puertas. ¿Por qué yo preguntaba? ¿Por qué el medio que estaba frente al gobierno se me cerraban las puertas? O sea, aparentemente hay intención de presentar un país democrático, pero en el fondo es un poco lo que quiero aparentar que soy democrático, pero soy un dictador. Claro, yo quisiera preguntar sobre ese Consejo Nacional Electoral con la renuncia, pero estoy leyendo que dos no han renunciado, Roberto Picón y Enrique Márquez, pero no pueden sesionar al haber solamente dos integrantes. ¿Va a haber presión sobre ellos también? Absolutamente. Lamentablemente, durante el periodo en que ellos están en el cargo, no se les ha visto mayor protagonismo, porque te podrás imaginar, Paola, de 30, solo 2 y 28 del otro lado, prácticamente no les dan derecho de palabra, o cuando hablan, lo que ellos dicen no se toma en cuenta. Luis Fernando, dentro de las cosas que he escuchado de ciertos analistas venezolanos, dicen que incluso las figuras que habían sido nombradas como rectores del Consejo Nacional Electoral por parte del oficialismo, pues no eran figuras como la fenecida Tibisay Lucena, que tenía, digamos, un conocimiento del tema electoral, para conveniencia, por supuesto, del régimen de Maduro, pero bueno, que tenía un conocimiento, sino que eran figuras más bien ajenas, ¿no? Pero ¿cuál es la razón detrás de la presión del gobierno para que estas personas renuncien de cara a un proceso electoral que se viene, ¿no? ¿Cuál es la motivación para el régimen de Maduro? Primero, porque están un poco nerviosos en el gobierno, en el régimen, porque los candidatos de la oposición se están moviendo por todo el país. Pero hay un detalle que es importante explicar también. Esto es como una fábrica de franquicias o de marcas. O sea, los partidos que están inscritos en el Consejo Nacional Electoral tienen lo que se llama una tarjeta, que es como un pasaporte. O sea, ellos dicen, aquí soy yo, tengo un pasaporte, por lo tanto puedo viajar. Bueno, los partidos que están inscritos en el Consejo Nacional Electoral tienen su tarjeta de presentación. Son como 20, 25 partidos actualmente. A lo mejor van a entrar algunos de aquí al momento de la próxima elección. Cuando los partidos se quieren inscribir y el Consejo Nacional les pone obstáculos, ellos acuden a lo que allá se llama el Tribunal Supremo de Justicia, que equivaldría aquí un poco al Tribunal Constitucional. Al final, el Tribunal Supremo de Justicia, que por supuesto está controlado por el régimen, te dice qué partidos participan en la elección y qué partidos no participan. Al final, muchos de los partidos supuestamente de oposición son máscaras que el gobierno crea, que el gobierno fabrica, para decir aquí hay muchos partidos políticos de la oposición. En el fondo no es así. Esos partidos a la hora de la hora son del gobierno. Y otro detalle muy interesante. La gente dice, pero ¿cómo van a hacer fraude en Venezuela si se supone que tienen uno de los sistemas electorales más avanzados, como lo ha dicho Chávez, como lo ha dicho Maduro? Precisamente porque ellos hacen trampa en lugares donde no hay gente votando. Un detalle para otro programa que podamos conversar con más tiempo. Votan
ciudadanos venezolanos de origen chino, de origen turco, de origen iraní, de origen ruso, de origen cubano, que pueden documentarse con una cédula venezolana o con un pasaporte en menos de una semana. Yo sé que hay gente que dirá, eso es imposible. En Venezuela eso es posible. Y ustedes me dirán, pero se supone que en Venezuela hay unas máquinas que captan tu huella. Por lo tanto, dicen que hay venezolanos que tienen 3 y 4 DNIs y cómo votan con otros nombres en otra parte si hay que poner la huella. Porque casualmente, en el centro de votación, cuando un tramposo va a votar por segunda vez y le piden la huella, dicen, ay, mire, el sistema está caído, por lo tanto no podemos verificar su huella, lo vamos a hacer de manera manual. Para que ustedes vean la dimensión de la trampa. Luis, entonces uno se pone a pensar bajo esas condiciones cómo serán las primarias para la oposición en octubre, ¿no? En qué condiciones, porque si se quiere, los venezolanos si le preguntan quieren un cambio, quieren que salga Maduro, pero al parecer eso va a ser difícil, ¿no? Con las condiciones que se están dando actualmente. Claro, tienes toda razón, Paola. Y además el gobierno terminará decidiendo cuál de los candidatos de la oposición van a querer enfrentar. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, que equivale a nuestro Congreso acá, y Diosdado Cabello, ya han empezado una campaña mediática como voceros del gobierno, del oficialismo, para no poner a pelear a Maduro como presidente. Tanto Diosdado como Jorge Rodríguez han dicho, mira, a Capriles no lo vamos a dejar participar. Y Diosdado dio una declaración la semana pasada diciendo, ni por las buenas ni por las malas vamos a salir del gobierno. Te podrás imaginar, Paola y estimado Jorge, que con estas condiciones esto va camino a un suicidio. Pero la oposición quiere participar porque una vez dejó de hacerlo y sintió que cometió un error. Pero esto no va a cambiar mucho. Estas elecciones van camino a un fraude electoral. No, es complicado el escenario que planteas, pero Luis Fernando, pero digamos que dentro de la oposición, como tú dices, han comenzado a hacer una serie de movimientos. ¿Qué liderazgos tú ves emergiendo como para que lideren una candidatura única? Dices que Capriles probablemente sea descalificado por algún medio, pero ¿cuál otra podría ser la figura que unifique, que coaligue a la oposición de cara a las elecciones? Voy a dar una opinión absolutamente objetiva y neutral. No vayan a pensar que estoy aquí votando candidatos. Yo creo que la que siempre ha mantenido, lo ha dicho en su cara pelada, a Chávez y luego a Maduro, es María Corina Machado. Es la única candidata que nunca ha caído en las garras de bajar la cabeza, ni arrodillarse ni frente a Chávez ni frente a Maduro. Vaya Dios a saber las campañas de destrucción que le van a hacer para que ella no sea la candidata, digamos, de la oposición como tal. Pero los demás candidatos son bastante flojos, bastante como, bueno, voy a competir a ver qué hago. Pero María Corina ha sido bien frontal. Y esto no es una opinión que yo esté apoyando a María Corina, sino por lo que he visto en el desarrollo de su actividad política. Muy bien. Muchísimas gracias pues a Luis Fernando Núñez, politólogo y también internacionalista, pues que ha estado con nosotros. Gracias por estar en Geomundo. Hasta luego, Paola. Jorge. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar con más información y vamos ahora a ir con los cancilleres de todos los países de las Américas que se van a reunir la próxima semana en Washington para aprobar una resolución que, además de llamar al diálogo, condena duramente al régimen de Nicaragua. En la sesión extraordinaria se discutió la implementación de todos los aspectos de la Carta Democrática Interamericana y los riesgos para la democracia en la región. El impulso de tendencias autoritarias, la falta de independencia judicial y las amenazas constantes a la libre expresión y a la libertad plena de los ciudadanos en el continente son desafíos que llevaron a las misiones permanentes de Estados Unidos, Canadá, Guyana y Perú a plantear esta cita. El embajador de Estados Unidos en la OEA, Francisco Mora, dijo que el organismo debe priorizar el seguimiento al Estado democrático en la región. Para el embajador de Chile, la carta debe ajustarse a encarar desafíos del presente como el poder, desinformación o discursos de odio.
En los casos de otros países centroamericanos, como Guatemala y El Salvador, sus representantes destacaron ser respetuosos del acuerdo internacional. Bueno, en esta reunión también se ha discutido el caso de Nicaragua, que es un caso realmente muy serio por la situación que hay, ¿no? Los cancilleres se van a reunir la próxima semana en Washington y estábamos comentando que deben tomar una decisión o se debe conocer algún documento. ¿Se puede hacer algo con Nicaragua? O sea, es complicado también considerando que Nicaragua en el año 2021, noviembre de 2021, denuncia el Tratado Fundacional de la OEA, lo que significa que pide salir de la organización. Y esa salida se va a hacer efectiva, tal como prevé el tratado, en noviembre de este año, 2 años después de la denuncia. Claro. En abril del año pasado, también Nicaragua, el gobierno de Nicaragua expulsa a los funcionarios de la OEA, expulsa la misión de la OEA de Nicaragua. Entonces, digamos que es complicado tomar alguna medida, ¿no? Claro, y además en los cuales lo que se está pasando pues, en Nicaragua a través de Ortega es el tema de la iglesia, el tema de la Cruz Roja, una serie pues, presión contra los medios de comunicación. Entonces, hablan pues de que se quiere convertir en un régimen totalitario, ¿no? De alguna manera, o sea, se está tratando de limitar todos los centros del poder que estén fuera del y de libertad, ¿no es cierto? Poder, y todas las libertades, cerrar todas las avenidas pacíficas para la conquista del poder y básicamente entronizar el sistema, ¿no? Pero poco puede ser la OEA, ¿no es cierto? O sea, como organismo, puede pronunciarse en contra, pero nada más. ¿O mandar alguna misión puede ser o no? O sea, el tema es que, claro, si trata de enviar una misión, el gobierno de Nicaragua no la va a reconocer porque básicamente ha dicho que se están saliendo de la organización. O sea, en noviembre dejan de ser parte de la OEA, ya no tienen representación entre la organización, entonces no van a permitir ningún tipo de misión, ¿no? Igual políticamente que hay una condena a lo que sucede en Nicaragua sería valioso, pero es curioso que hay países como Brasil que se han opuesto al lenguaje de condena y más bien quieren azucarar, quieren edulcorar la resolución, mientras que países como Chile, que tiene un gobierno de izquierda, ha tomado más bien una posición muy principista de crítica, ¿no? Boric, ¿no? Por ejemplo, sorprendió muchísimo con su posición. Bueno, ahora vamos a saludar a Aide Castillo. Ella es defensora de derechos humanos en Nicaragua. Muy buenas tardes, bienvenida a Geomundo. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, la próxima semana los cancilleres de países de América van a reunirse para aprobar una resolución para llamar al diálogo y bueno, condenar duramente al régimen de Nicaragua. ¿Qué es lo que se está viviendo en Nicaragua? Se habla mucho de que Ortega busca imponer un modelo totalitario. Bueno, diríamos de que no busca imponerlo, sino que realmente ya tiene impuesto un modelo dictatorial en Nicaragua que ha roto completamente con el orden constitucional, situación que ha sido reconocida como tal por la Organización de Estados Americanos. No obstante, el pueblo de Nicaragua esperaba que la Organización de Estados Americanos declarara ilegítimo al régimen de Daniel Ortega, situación que hasta la fecha no ha sido posible. Aide, hemos visto que han habido medidas de parte del gobierno de Ortega, no solamente contra la sociedad civil, los partidos de oposición, sino incluso contra la iglesia, que se han prohibido procesiones, que se han confiscado bienes, que se ha deportado a religiosos extranjeros. ¿Qué hay detrás de esta estrategia de hostigamiento en contra de la iglesia? Sí, a partir de la rebelión ciudadana, cívica, pacífica que hubo en 2018, que el pueblo de Nicaragua se levantó contra la dictadura de Ortega Murillo, poco a poco fue aniquilando todas las voces disidentes. En Nicaragua solo hay 3 opciones para quien se opone al régimen. O realmente te asesinan, o caes preso o vas al exilio. Pero el último espacio que quedaba en Nicaragua hasta el año pasado eran los púlpitos religiosos para poder expresar al menos una voz de aliento hacia el pueblo, una voz de justicia social, de libertad, y eso era lo que hacía y hace la Iglesia Católica
Católica desde su pastoreo, por decirlo de alguna manera. El régimen Ortega Murillo ha llegado al extremo de quererse erigir como que Daniel Ortega es el Mesías y Rosario Murillo es la Virgen María, que ambos han venido a salvar al pueblo de Nicaragua. De manera que a estas alturas, hasta rezar, asistir a una procesión, asistir a misa, publicar una misa, es en Nicaragua considerado por la dictadura como un delito, y eso explica por qué el obispo y Monseñor Rolando Álvarez está sufriendo en la cárcel tratos crueles e inhumanos que el día de hoy el Parlamento Europeo llamó a que el régimen dé una muestra de vida de Monseñor Álvarez. Así es, estaba yo leyendo una entrevista que le hicieron a Umberto Belli, ¿no? Ex ministro de Educación, a la televisión alemana, y él dice: jamás en 4 siglos ha habido una persecución semejante, la iglesia ha sido satanizada, ahora se le acusa de promover el terrorismo, lavar dinero y esconder armas. Efectivamente, se les investiga por supuesto lavado de dinero, se han prohibido las procesiones. Es realmente impresionante todo lo que está sucediendo contra la Iglesia Católica. Y la pregunta es si realmente la OEA o qué se puede hacer para poder poner fin a tanto, de repente, abuso en ese país. Sí, en realidad el pueblo de Nicaragua tiene 5 años de venir resistiendo. A estas alturas, la Organización de Estados Americanos ha emitido una declaración y 19 resoluciones. Lastimosamente, estas acciones son de exhortaciones, de llamados al diálogo, de condena, pero no ha habido en la Organización de Estados Americanos realmente ninguna acción contundente que le ponga límite a semejante crueldad y criminalidad a la dictadura Ortega Murillo. Nosotros demandamos que en el marco del 53 periodo de la Asamblea General de la OEA, que va a ser la próxima semana, lo menos que pudiera hacer la Asamblea de la OEA es declarar ilegítimo al régimen de Ortega, tal y como se hizo en el tiempo de Somoza, tal y como lo hizo en el caso de Maduro de Venezuela. Pero al parecer todavía la Organización de Estados Americanos no cuenta con los votos suficientes para tomar una medida de este nivel, lo cual nosotros lamentamos, porque el pueblo de Nicaragua empieza a desconfiar del multilateralismo y de la posibilidad de que estos pongan límites a semejante criminalidad de esta dictadura. Aide, en base a la situación tan complicada que nos plantea, que se han cerrado las avenidas de contestación política al régimen de Ortega, pues ¿qué caminos quedan para un cambio político pacífico dentro del país, desde las organizaciones sociales y desde los movimientos opositores, ¿no? Sí, bueno, el pueblo de Nicaragua es la primera vez en su historia que ha decidido librar esta lucha de una manera cívica y pacífica, porque hemos vivido una historia de conflictos bélicos que solo han dejado un gran daño a toda la sociedad nicaragüense. Nosotros en este momento nos preparamos, va una misión de muchísimos nicaragüenses también a hacer lobby, a hablar con los ministros, con los cancilleres, con los embajadores permanentes en la Organización de Estados Americanos. Se han preparado propuestas de resoluciones, se ha demandado al Consejo Permanente. Bueno, yo quisiera plantear que el pueblo de Nicaragua, ¿qué es lo que no hemos hecho a nivel mundial para plantear a los organismos de derechos humanos, para plantear a los órganos multilaterales, para hablar con quienes financian al orteguismo? ¿Qué es lo que queda para poder salir de una dictadura como la de Ortega Murillo? Necesitaríamos, en primer lugar, que la arquitectura financiera mundial deje de financiar, como es el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Mundial, el Fondo Monetario,
que el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Centroamérica, que incluye Nicaragua, sea inmediatamente activada la cláusula democrática, porque el régimen no está cumpliendo con el marco de derechos humanos. Que Estados Unidos revise su acuerdo de tratado de libre comercio con el régimen, porque es con estos recursos que sostiene toditito su tejido de represión, pero pareciera que a nivel mundial prevalece el interés comercial, el interés, digamos, económico por sobre los derechos humanos. Este es el gran reto que nosotros tenemos. En el mes de julio estamos viajando también una misión en el marco de la cumbre de la Unión Europea con la CELAC para demandar a la Unión Europea que dé este paso, digamos, donde necesitamos poner un alto al financiamiento, al intercambio comercial, que rompan relaciones con el régimen, porque necesariamente se tiene que pasar a medidas de mayor envergadura para poner límite, porque hasta ahora ningún llamado, digamos, gestión diplomática ha dado los frutos que necesitamos. Bien, muchísimas gracias pues a Aide Castillo, defensora de derechos humanos en Nicaragua y también pues analista político que está con nosotros. Gracias y bueno, deseamos realmente pues que haya una solución y que pues Nicaragua pueda tener libertad, que eso es lo más importante. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Nosotros ahora, Jorge, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Describir brevemente la figura de Luis Repetto, Lucho, como todos lo conocíamos, resulta una tarea mayor. Si queremos condensar su trascendencia, podríamos decir que fue el gran barómetro cultural de la ciudad y del país, el que medía la presión a gran parte de las manifestaciones culturales del Perú a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI. Luis Repetto Málaga fue en esencia un gran difusor de nuestra cultura y como corolario de su impecable carrera, en su programa de televisión acerca de los museos, pudo documentar audiovisualmente muchas de sus grandes batallas culturales. Desde niño, cuando acampaba en la primera huaca que lo fascinó, la de su barrio, la Huaca Guantille de Magdalena, hasta su incansable labor en el Museo Cementerio Presbítero Maestro, que convirtió en su segunda casa. Su amor por nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial, como él lo repetía constantemente, fue desbordante. En ese sentido, otro de sus grandes logros fue la creación y larga vida del museo que hoy se llama, como justo homenaje, Museo de Artes y Tradiciones Luis Repetto Málaga del Instituto Ribagüero. En 1999, Lucho fue designado director del INC, Instituto Nacional de Cultura, y en el año 2014 fue distinguido como persona meritoria de la cultura por el Ministerio de Cultura. Fue además amante y conocedor de nuestra marinera. Quienes conocieron a Lucho Repetto pueden dar fe que siempre andaba apurado. Caminaba muy rápido, y esto porque siempre andaba imaginando, gestando, concretando algún nuevo proyecto. Una vez le preguntaron, ¿qué era el Cementerio Presbítero Maestro para él? A lo que respondió rápidamente y sin dudar, mi vida. Eso era la cultura para Lucho, su vida. Estamos viendo Geomundo. Estamos de vuelta en Geomundo y ahora vamos de Latinoamérica a Europa. Una comisión parlamentaria del Reino Unido concluyó que el ex primer ministro Boris Johnson engañó deliberadamente al Poder Legislativo sobre el Partygate,
el escándalo por las fiestas en su residencia cuando estaba en el poder durante el confinamiento del COVID-19. El ex primer ministro británico Boris Johnson engañó deliberadamente al poder legislativo. Esa es la conclusión de una comisión parlamentaria que investigó el escándalo por las fiestas en su residencia cuando estaba en el poder durante el confinamiento por el coronavirus. Este fue el catalizador de una acumulación de polémicas que lo obligaron a dimitir en julio de 2022, acorralado por su propio partido, aunque conservó su cargo de diputado. El exmandatario conservador finalmente renunció a su escaño la semana pasada, tras ser informado sobre las conclusiones del reporte de la comisión, evitando una sanción de sus pares de la Cámara de los Comunes. El informe, que debe ser votado por el Pleno de los Diputados, pide que se vete a Johnson el acceso a la sede del Parlamento, que habitualmente es un privilegio del que gozan los ex primeros ministros. El acusado denunció la existencia de un montaje político, pese a que el ente investigador está conformado en su mayoría por miembros de su partido. En marzo, Johnson compareció durante más de 3 horas ante la comisión y afirmó con la mano en el corazón que no mintió al Parlamento. En sus conclusiones, el informe señaló que algunas de las negaciones y explicaciones dadas por el exmandatario fueron tan poco sinceras que por su propia naturaleza fueron intentos deliberados de engañar a la comisión y a la Cámara. Muy bien, vamos a hablar pues del tema de Boris Johnson, bueno, con su particular peinado que lo hace pues que tiene una personalidad sobre todo pues extravagante, pero él ha mentido a la Cámara de Representantes, o sea, yo creo que sobre todo en Inglaterra, ¿no? Ese informe es demoledor y él dice que lo ha calificado de basura. Claro, y lo curioso es que en esta comisión, que sería algo así como la comisión de ética aquí en el Congreso peruano, pues parte de quienes lo han acusado son Tories, o sea, son parlamentarios conservadores de su propio partido. Y hay que decir también que actualmente Rishi Sunak, el primer ministro del Reino Unido, es también Tory, es también conservador y está peleado con Boris Johnson, ¿no? Entonces digamos que Johnson dice que hay una cruzada malévola en contra de él para excluirlo del proceso político británico, ¿no? Claro, pero hay que poner en contexto. Eso ha sido por las Party Gates, el caso de las fiestas que se hicieron en plena pandemia, ¿no es cierto? En el año 2020, cuando estaba todo el mundo del planeta metido en su casa y estaban prohibidas las reuniones, prohibido beber entre amigos, pero él, sin embargo, hubo reuniones en su oficina. Exacto, o sea, fueron reuniones, muchas de las cuales tuvieron lugar en Downing Street 10, ¿no? Que es donde está la oficina del primer ministro británico. Lo que Johnson ha dicho de una manera un poco inverosímil es que estas reuniones que se le daban muchas veces a secretarios privados que dejaban el trabajo o que eran sus cumpleaños, pues eran reuniones de trabajo, fundamentalmente, ¿no? Pero con licor. Pero claro, con licor, o sea, se veía claramente que era una dinámica de distensión social, no era una reunión de trabajo y no necesariamente estaban tomando las medidas sanitarias. Pero lo cierto era que ese tipo de reuniones estaban prohibidas y que la Policía Metropolitana de Londres, la Scotland Yard, incluso le puso multas a Boris Johnson por esto, ¿no? Entonces, digamos, el mensaje que se trata de dar es los que gobiernan también tienen que respetar las leyes, porque si no, ¿quién custodia a los custodios? ¿Quién custodia a los que gobiernan? Bueno, ¿y por qué él dice que es una farsa? ¿Por qué no acepta? Dice, bueno, si me equivoqué, no debía hacerlo. ¿Y por qué? ¿Por qué niega lo innegable? Yo creo que eso es muy parte de su agenda, ¿no? O sea, él es una figura poco convencional. Hay que hablar un poco de él también, ¿no? Estamos hablando de un periodista que fue también alcalde de Londres del 2008 al 2014, que fue ministro de Asuntos Exteriores, que fue uno de los principales impulsores del Brexit en el referéndum del año 2016. Él lo que decía era que básicamente el proyecto de la Unión Europea era un proyecto de colonización del Reino Unido que le quitaba soberanía al Reino Unido y que el Reino Unido debía tener lazos políticos y comerciales, pero que no debía estar subyugado al poder de Bruselas, de la Unión Europea, ¿no? Entonces él fue un gran impulsor y logró que se implementara el Brexit en el año 2020, ¿no? Pero es una figura, digamos, bastante controversial en la política británica, bastante poco ortodoxa. ¿Pero qué significa que, sobre todo que ese informe que diga que engañó deliberadamente al Parlamento durante la pandemia? ¿Qué significa para el Reino Unido que el primer ministro mienta de esa manera? O sea, yo creo que es romper con una lógica de buena fe, ¿no? O sea, que los parlamentarios, porque los primeros ministros, los ministros en el Reino Unido, vienen del Parlamento y vienen de la mayoría de la Cámara Baja, ¿no?
de la Cámara de los Comunes, como le llaman, ¿no? Entonces, digamos, romper con ese deber, mentir deliberadamente, es grave. Pares, ¿no? Eso puede acarrear, por ejemplo, una sanción que es, incluso cuando él deje de ser parlamentario, que no lo dejen entrar a la Cámara de los Comunes, que es un privilegio que tienen los exparlamentarios, ¿no? O sea, el poder ingresar igual a la Cámara, así no sean parlamentarios, no hablar, pero asistir. ¿Eso podría significar el fin de su carrera? Es lo que se está diciendo, ¿no? Que el hecho de que dentro de su propio partido haya cierto consenso con respecto a la sanción, ¿no? Pues podría terminar su carrera política dentro de los Tories. Ahora, no sabemos, esto ya ha sucedido en otros países que incluso tienen regímenes bipartidistas, en los que estos candidatos disidentes que tienen una base política, como es el caso de Johnson, pudiera crear de repente un partido alterno, ¿no? Es difícil de pensar por digamos, el acento bipartidista que tiene el sistema británico, pero no es imposible. Podría darse también, ¿no? Lo curioso es que Rishi Sunak, el primer ministro británico, quería de alguna manera limar estas asperezas con el bando de Johnson, pero bueno, este hecho pues ha dificultado todas esas negociaciones. Él había renunciado ya, ¿no? La semana pasada, ¿no? Él es Johnson. Entonces Sí. ya adelantó la jugada, ¿no? Ya sabía un poquito de lo que iba. Claro, yo creo que ya sabía lo que venía y que la jugada incluso venía desde su propio partido, entonces Claro. él ha preferido retirarse, ¿no? Pero igual se pueden tomar más medidas disciplinarias en contra de él. Es que lo que pasa que es, sobre todo, que sucedió en un momento tan difícil que fue la pandemia, donde todos hicimos sacrificios y saber que alguien que te debe cuidar, que te dice que no salga de tu casa, hace todo lo contrario. O sea, es como una puñalada también y mentir también al pueblo inglés, ¿no? Es que es precisamente esa la idea, ¿no? O sea, es quienes dan las normas y quienes nos exigen renuncian en cierta medida a tu libertad, Eso. no tienes libertad de movimiento y si tú sales a la calle te van a multar, ¿no? Quienes toman esas decisiones son los primeros en romperlas. O sea, ¿en qué medida se pueden avalar esos privilegios de parte de las autoridades que no deberían tenerlos, ¿no? O sea, uno puede entender que puedan haber reuniones de gabinete con todas las medidas sanitarias que adoptábamos durante la época más álgida de la pandemia, pero no que hayan reuniones sociales cuando el resto de la población no puede llevar a cabo esas reuniones y el mensaje que se le tiene que dar es que tienen que cuidarse. Porque esta enfermedad pues, ha matado a millones de personas en el mundo. Entonces, ¿en qué medida que las propias autoridades que le piden a la población que cumplan con las medidas sanitarias las incumplen? ¿Qué mensaje político da? Claro, yo creo que tiene con toda la razón, bueno, la gente molestarse con el caso de Boris Johnson. Venga, ahora vamos con Grecia, ya que continúa la búsqueda de supervivientes tras el naufragio de un barco sobrecargado de migrantes. Una tragedia que pudo haber causado cientos de muertos. Una de las tragedias más devastadoras en el mar Mediterráneo en una década. De esa forma calificó la Organización Internacional para las Migraciones al naufragio de un barco sobrecargado de migrantes ocurrido el miércoles en Grecia, en el que teme que hayan muerto cientos de personas. Por el momento fueron encontrados decenas de cuerpos en las aguas de la península del Peloponeso, pero un portavoz del gobierno aseguró que según informaciones no confirmadas, había unas 750 personas a bordo del barco pesquero. Hasta el momento se ha rescatado con vida a un centenar de personas, en su mayoría procedentes de Siria, Egipto y Pakistán, entre quienes no hay mujeres ni niños. Un joven empezó a llorar y dijo, necesito a mi madre, necesito a mi madre. Fue un momento muy difícil como enfermera de la Cruz Roja Helénica y como madre, escuchar a un joven en muy mala situación psicológica y de salud, necesitar a su madre y llorar. Necesito a mi madre, esa voz está dentro de mis oídos. Se estima que el barco partió de Libia con destino a Italia. Las autoridades portuarias afirmaron que la agencia fronteriza europea Frontex detectó la embarcación en la tarde del martes, pero que los pasajeros rechazaron la ayuda. Según ellas, en el momento del naufragio, ninguna de las personas a bordo tenía chalecos salvavidas, pese a estar en una de las zonas más profundas del Mediterráneo. El gobierno decretó 3 días de luto y la Corte Suprema ordenó la apertura de una investigación judicial para conocer las razones del naufragio. Bien, precisamente estábamos comentando con Jorge que esta temporada que empieza primavera-verano en Europa es el mejor tiempo para poder hacer esos viajes de los
estos barcos, esas lanchas que van, no van 10, que es, por ejemplo, para 10 personas van 100, ¿no? Que gente, ¿qué desesperación puedes tener o en qué situación debes estar tú para poder ir a un viaje que prácticamente gente que no sabe nadar puede morir en el intento? Sí, es una situación realmente terrible, devastadora, que también los traficantes de migrantes y los tratantes de personas aprovechan. Los montos que se les cobran a estos migrantes son altísimos. Estamos hablando de $8.000, $10.000 en algunos casos. Por persona. Por persona, ¿no? Lo curioso es que, bueno, como tú has dicho, las circunstancias climáticas del verano permiten que el tránsito sea un poco más fácil, aunque la travesía es muy riesgosa. Solo este año han llegado 70.000 migrantes a los países con fronteras exteriores en el sur de Europa, y el año pasado murieron 3.800 personas en el mar Mediterráneo. Bueno, más o menos, ¿de dónde están saliendo actualmente? Porque me estás diciendo que no son de África. ¿Están saliendo de qué puerto, más o menos, aproximadamente? Porque eso es ilegal, ¿no? Lo que hacen. O sea, están saliendo, se dice que este barco salió de Tobruk en Libia, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál es el origen de los migrantes? Pues en este caso se habla de pakistaníes, de sirios, de Egipto, de afganos, ¿no? O sea, la situación en esos países es muy complicada por la inflación, el incremento de los precios, la situación económica. En el caso de Afganistán tenemos sanciones en contra del régimen de los talibanes. Pakistán, que es un país de más de 230 millones de habitantes en el sur de Asia, tiene unos problemas económicos inmensos que empujan, que son factores de empuje para la migración. En el caso de Egipto también, un país con más de 100 millones de habitantes, problemas económicos. En el caso de Siria, la situación de seguridad no es todo lo buena que pudiera ser. En el caso de los palestinos, pues el hecho de que se hayan arreciado las medidas de seguridad hostiles en contra de ellos también genera una presión. La situación humanitaria en Gaza también es muy difícil. Entonces, claro, estamos hablando de gente que viene principalmente de Asia, no son movimientos que vienen desde África. Pero el puerto de origen es Libia, es un país que desde la primavera árabe, que pudiéramos decir que es más bien un invierno, está en una guerra civil que no termina y en donde hay una serie de grupos ilegales, de narcotraficantes, de tratantes de personas, de traficantes, que operan desde ahí aprovechando el vacío de poder que hay. Claro, y además ven más o menos que la ruta va a ser Italia, algunas de las islas después de Grecia, también hay algunos que van por España, pero es eso, ¿no? ¿Qué se está haciendo para poder atacar el origen? Que son esos traficantes que son 8.000 por persona. Imagínate cada barco, lo que significa a ellos, y no les interesa si el barco llega o no. Lo que tienen es el dinero. Claro, es que precisamente lo complicado es eso, ¿no? Porque, digamos, o sea, ¿qué puedes hacer? Tendrías que hacerlo en el origen, ¿no? ¿Y qué tipo de cooperación puedes tener con el gobierno de Libia? Por ejemplo, en algún momento se hablaba de tener centros de recepción de migrantes ahí, pero ¿qué puedes hacer cuando estás en medio de una guerra civil en donde hay dos bandos que están peleándose? ¿Con qué bando vas a conversar cuando incluso hay países de la Unión Europea que apoyan a un bando y otros que apoyan a otro? Entonces es una situación bastante difícil, ¿no? Hay una situación casi de anarquía y de guerra que hace difícil tener interlocución efectiva, ¿no? Lo que ha fortalecido la Unión Europea son las medidas de interdicción, no solamente con las guardias costeras y los organismos migratorios de cada uno de los países, sino con Frontex, que es la agencia migratoria europea, ¿no? Claro, y además en los cuales... ¿Pero ha bajado o no la cantidad de migrantes de África? O sea, en estos barcos que están llegando se ve menos, pero lo que hay que decir es que hay una tendencia estructural a que la migración de África, la presión migratoria de África crezca exponencialmente por una cuestión demográfica. O sea, en África el ratio de niños por mujer es de los más altos del mundo. Hay situaciones, sobre todo en la zona del Sahel, en el norte de África, de deforestación en zonas que son agrícolas, de problemas de control efectivo de las autoridades sobre esos territorios, de terrorismo, de economías ilegales, de narcotráfico, lo cual fuerza a la gente a que migre. Entonces, eso va a hacer que desde África haya una presión migratoria, pero en este caso se está dando la migración principalmente desde Asia, al menos en el caso de este barco que ha naufragado, ¿no? Pero ha naufragado es en aguas internacionales, ¿y qué pasa con esa persona? ¿Quién se hace cargo? Lo curioso es que hubo una patrulla de la Guardia Costera griega que se acercó al barco y que les quería dar asistencia, ¿no? Ya, claro. Pero dicen que el barco no aceptó la asistencia porque querían llegar a Italia. Ya. O sea, no querían llegar a Grecia. A Grecia, ¿no? Como hemos hablado de este acuerdo migratorio la semana pasada, ¿no? De estos reglamentos de Dublín que ponen una mayor presión sobre los países que tienen fronteras exteriores en el sur de Europa para procesar a los migrantes que soliciten asilo, ¿no?
pero digamos que Grecia no es el país al que quieren llegar los migrantes, sino Italia, y de ahí moverse a otros países. Claro. Entonces es una situación bastante complicada. Ahora ha habido un acuerdo migratorio la semana pasada que va a haber un mecanismo de solidaridad para repartir a los solicitantes de asilo entre los distintos países de la Unión Europea, y los países que no quieran recibir a los solicitantes de asilo van a tener que pagar o 20.000 euros o dar un equivalente en apoyo técnico o humano, ¿no? Perfecto, es que lo que pasa es que tienen que ayudar porque llegan las hordas pues, de barcos, llega la gente y llegan, por ejemplo, mujeres embarazadas o mujeres con bebés porque creen que al llegar a Italia, por ejemplo, su bebé va a nacer en mejores condiciones que el país de origen. Imagínense la desesperación que pueden sentir estas personas, ¿no? Por ir a una vida mejor, pero a veces no es lo mismo, ¿no? Y además que le debe, la familia queda a veces con la deuda, ¿no es cierto? Claro, y cuando muere la mantiene, ¿no? O sea, como tú dices, hay que verlo de una manera humanitaria, ¿no? El tema de los refugiados es lo que mi profesor mío en la maestría le llamaba el banco de la historia, ¿no? Que es que los europeos en algún momento fueron refugiados en Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial. Y vinieron para América Latina muchísimo. Durante la Guerra Civil Española también, muchos vinieron a Latinoamérica. Entonces, la naturaleza de la historia es pendular. Los refugiados de hoy pueden ser los que reciban a refugiados en el mañana. Entonces hay que tener un manejo humanitario de eso, ¿no? No, yo sí creo que eso es básico. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Geomundo. ¿Qué está pasando? La noticia no se detiene. ¿Qué está pasando en la calle, en las regiones, en el mundo? Necesitamos saber lo que ocurre y entender qué está pasando. Nueva temporada con Gastón Gaviola y Romy Guamaní. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Pégate a la nueva programación de TV Perú, la señal que nos une. Bueno, entonces el uso de la cancha será hasta la medianoche. Claro, como ustedes no les gritan los goles en la oreja. Mamá, no puedo dormir. Uy, yo creo que la tía quiere su cariño. ¡Desprecio de... ¿Qué te has creído, ah? ¡Basta! Antes nos tratábamos con respeto. ¿Por qué no lo hacemos ahora? Con respeto y tolerancia podemos vivir pacíficamente y encontrar soluciones a nuestros problemas. Tenía razón, vecinita. Todo con respeto. Compunche Perú, Gobierno del Perú. Alguien como tú. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Urrutia de la Asociación Ambiental La Marea. Acompáñenme para que vean cómo es una limpieza de playas con nosotros. Generando un cambio positivo en su comunidad. Hola, soy Javier Carrasco de Guagua Laptop. Guagua busca democratizar el acceso a tecnología de los estudiantes de todo el Perú, Latinoamérica y el mundo. Es que los peruanos somos pura camiseta. Los sábados a las 4 de la tarde. Con voluntad, fuerza y coraje. Ama lo que llevas por dentro. Eres tú quien traza su camino al éxito. La vida es una ciencia llena de desafíos. Alza tu voz y grita, yo puedo. Somos el resultado de una suma de esfuerzos. Un legado que nos impulsa. Mes de la cultura afroperuana. Juntos construyamos una nueva historia. Estamos viendo Geomundo. Seguimos con Geomundo y ahora vamos a presentar la ficha país. El día de hoy tenemos a un país europeo, la República de Eslovenia. La capital es Ljubljana, el idioma es principalmente el esloveno, aunque también se habla el húngaro y el italiano. La religión es mayoritariamente cristiana, la moneda es el euro y la bandera es la que vemos en pantalla, blanca, azul y roja.
Muy bien, vamos a conocer más sobre este país de Europa, Eslovenia, y algunas características de él. Por ejemplo, es una república multipartidista unitaria con 2 cámaras legislativas, el Consejo Nacional con 40 integrantes y la Asamblea Nacional con 90 integrantes. Y también la economía eslovena se basa en los servicios y en el comercio. Sus ingresos provienen de la fabricación de piezas de automóviles, productos farmacéuticos y electrodomésticos. También sus mayores atractivos son las cuevas en Skottland, el Nacional Tree Club y Krasnogora. El 2017 tuvo el turismo más sostenible del mundo según National Geographic. En Eslovenia se pueden encontrar docenas de estructuras medievales. Una de las más imponentes es el Castillo de Ljubljana, construido en 1144 con vistas a su capital. También su gran orgullo es que Beethoven dirigió la primera interpretación de su 6ª Sinfonía para la Orquesta Filarmónica de Ljubljana. Cerca de la mitad del país está cubierta de bosques. Por ello, es el 3er país más boscoso de Europa después de Finlandia y de Suecia. Muy bien, y también en Eslovenia tienen famosos. ¿Quién es de Eslovenia, Jorge? Tú sabes. Bueno, la esposa de Donald Trump. Melania. Melania Trump. También acá tengo que el portero más caro del mundo jugando para el Atlético de Madrid, Jan Oblak. También es de Eslovenia. Tiene Tina Mases, campeona de esquí. Y también, bueno, el salto de esquí Peter Prevec. Es todo relacionado pues con deportes así extremos, pero es un país, lo estaba leyendo, con lagos y un bosque maravilloso. Sí, es un país que tiene varias identidades. Es un país mediterráneo, es un país centroeuropeo, es un país también alpino y es un país de los Balcanes, así que tiene 4 identidades en términos geográficos. Es un país que fue parte de la antigua Yugoslavia y que fue de los primeros en independizarse, ¿no? En el 1987 tiene lugar el inicio de esta primavera eslovena que promovía una identidad nacional, que hay una independencia de esta república que era parte de Yugoslavia. Lo curioso es que el Partido Comunista, que lógica, se podía pensar que iba a estar en contra de este movimiento, lo acoge para que se dé esta independencia, ¿no? Evidentemente esto en Belgrado, que era el centro de la federación, no gustó y tuvo lugar una guerra que se llamó la Guerra de los 10 días, que acabó muy rápido. Y uno dirá, ¿por qué este intento secesionista acabó tan rápido? Y era porque la mayoría del ejército yugoslavo eran serbios étnicos y en Eslovenia la república homogénea, o sea, étnicamente más homogénea de la federación, y a ellos, a los serbios, les preocupaba más lo que pasaba en Croacia, donde habían más serbios, y por ello la guerra terminó rápido. Pero siendo formando parte de la ex Yugoslavia, lo que sí es curioso es que todos hablaban varios idiomas, ¿no? Porque yo imagino que tendrían familiares en todas partes, ¿no es cierto? No solamente en la región donde tú estás, sino es el intercambio que había. Es que también hay que ver que, bueno, estos territorios formaron parte de distintos imperios, ¿no? Del imperio austrohúngaro, por ejemplo, donde habían personas de distintas nacionalidades. Entonces, estos bolsones étnicos han quedado. O sea, Eslovenia es un país con una mayoría de eslovenos y por eso lo que decía era que era la república más homogénea dentro de Yugoslavia. Muy bien, hemos conocido un nuevo país aquí en Geomundo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Para entender el panorama actual del país, tienes que conocer la opinión de los protagonistas, con entrevistas a fondo que develan los aspectos más importantes de la noticia, despejando todas tus dudas. Diálogo abierto con Maite Vizcarra. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Pégate a la nueva programación de TV Perú, la señal que nos une. El secreto para restaurar tu pelo está aquí, en el Perú, en una tierra donde las plantas tienen espíritu, las melenas esconden milagros y la belleza renace todos los días.
Por esto creamos Magia Andina, la nueva colección de Amarás, que lleva el poder restaurador de la naturaleza a cada hebra de tu pelo, con una potente mezcla de ingredientes como aceite de sachainchi, queratina y antioxidantes. Bienvenida a la magia de restaurar tu pelo una y otra vez. Amarás Magia Andina, tan única como tu pelo y tu Perú. Este domingo a las 5, un especial sobre el sacrificio de José Olaya en el bicentenario de su muerte. José Olaya fue capturado por los soldados realistas en la calle Acequia Alta, que hoy sería la cuadra 5 de Girón Cayoma. Camino al patíbulo, se encontró con su mamá. Él la abrazó y le dijo: sepulte, madre, mi cadáver si se lo entregan al lado del de mi padre. Sucedió en el Perú. Este domingo a las 5 de la tarde por TV Perú. ¿Realmente queremos vivir en un país que discrimina por la vestimenta, por el color de piel o por la forma de hablar? No. Lo que queremos es vivir en un Perú sin racismo, donde nos respetemos y aceptemos tal como somos. Por eso, es importante reconocer el problema y valorar nuestros orígenes. Solo así construiremos un país justo con igualdad de oportunidades. Perú sin racismo. Respeto para todos. Compunche Perú, Gobierno del Perú. A continuación, ¿qué está pasando? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en Geomundo. Nos vemos mañana. Chao.